sobre todos vosotros. En este vídeo vamos a hablar sobre un mensaje que me ha llegado y es de un hermano budista en el que pregunta a ver si el Corán dice algo sobre la figura de Buda. Me envía un archivo adjunto en el que aparece la posición o el pensamiento de un sabio musulmán que, según él, Buda sí que aparecería mencionado en el Corán o estaría relacionado con la figura de Dhul-Qilf. Pero claro, esto, como te voy a intentar explicar ahora, no son más que suposiciones y conjeturas. De primero quiero dejar claro que el Corán no menciona a muchos de sus enviados. De hecho, el libro nos dice que ha enviado profetas a todos los pueblos. Entonces, tiene que haber muchísimos más de los que aparecen mencionados en el libro, en el texto coránico. Así que puede ser Buda, puede ser Sócrates, puede ser profetas de Dios o enviados de Dios, perfectamente. Que el Corán muestre o señale algo sobre la figura de forma explícita, sobre la figura de Buda, no aparece nada. Mira, te pongo el ejemplo de Sócrates. Sócrates teóricamente nos llega una filosofía suya, pero a través de Platón y algún que otro autor, ¿no? De él realmente no sabemos absolutamente nada. No sabemos nada porque encima decían que no sabía escribir, no sabía leer y que no dejó ningún registro. Todos fueron alumnos o gente de la época que después a posteriori, un poco como lo de el cristianismo o como el judaísmo, o como se forma una tradición después de la llegada de estos personajes o de estos hombres de Dios, y a partir de ahí pues te puedes perder porque claro, cada uno la suelta a ver quién la suelta más grande, ¿no? Porque claro, si no tienes un conocimiento, si no tienes las fuentes se contradicen. Cuando tú te vas a estudiar las vidas o los hechos o de todos estos personajes, ves que todo está basado en conjeturas, en suposiciones, se contradicen las fuentes, o sea, es una incoherencia total. Resulta que ¿qué pasa? ¿Que tienes el ojo? ¿Qué? Oh. Resulta que en el caso de Buda, tú lo sabes muy bien, aparecen posteriormente diversas escuelas de pensamiento, incluso pues no se ponen de acuerdo en el año en que nació, qué ocurrió exactamente en su vida. Pues yo he leído varias escuelas y cada una pues te dice una cosa distinta, eso tú lo sabes. Incluso dentro de la tradición islámica se habla sobre, por ejemplo, Jonás, se habla de Noé, se habla de profetas o enviados de Dios que aparecen dentro del libro, pero se relatan historias sobre ellos que uno no sabe muy bien dónde aparecen. O sea, son el pensamiento o el seguir una tradición que es ajena al Corán y al Islam. Más grave aún es cuando el Corán no menciona a un profeta o a un personaje y se lee, se escriben historias, se habla de estos personajes con una naturalidad como si supiera el autor a ciencia cierta lo que ocurrió. A mí, mira, por ejemplo, me hace mucha gracia cuando escucho, por ejemplo, las historias de Adán, que iba caminando por el jardín y se encontró con uno de sus hijos. O sea,
este tipo de relatos es que no aparecen ni en el Corán ni en la tradición islámica. Ya sabemos que la tradición islámica está pues creada pues, sobre la marcha, ¿no? Y que es un cúmulo de eso, de incoherencia, de suposiciones, de distintas escuelas. Hay una influencia política muy grande en los libros de hadices. Hay una serie de factores que, bueno, que nos obligan a desecharlo, y más cuando lo pasamos por el filtro del Corán, ¿no? El propio Corán habla que él es la única fuente de revelación divina. Pues claro, cuando tú ves estas historias, cuando aparece un sabio contándote lo que sucedió, cómo sucedió, te dicen nombres, por ejemplo, de los hijos de Adán, y esos que no aparecen ni siquiera en los hadices, en el Corán mucho menos, pero en los hadices tampoco, te cuenta la historia de una manera muy resumida y con una enseñanza moral de los hijos de Adán, pero no te dice que fueran Caín y Abel, o sea, los nombres no aparecen, ya te digo, ni en el Corán, ni siquiera en la tradición, pero escucha gente que se ponen a hablar de ellos y te empiezan a decir que sí, que se llamaba este así, que su mujer se llamaba Josefa, o sea, te dan datos que no tienen ninguna base, o sea, no se sostienen por ningún lado, son completas invenciones. Entonces, claro, el Corán es un libro que te llama a la reflexión, te llama a la búsqueda de conocimiento y te llama a las evidencias claras. Tú no puedes basar tu din o tu religión o tu filosofía de vida en fuentes de este tipo. No, porque si aceptas esto, ya después te pueden meter cualquier cosa, dependiendo de la escuela a donde tú asistas o con la que compartas pensamiento, pues si ya te tragas según qué cosas, pues ya después deja la puerta abierta y cualquier cosa que te puedan decir, pues vas a acabar creyéndotela porque es un dejarse llevar, es un dejarse llevar. Entonces, me sabe mal por mucho que leas sobre sabios musulmanes que te puedan decir que sí, que Buda se relaciona con este personaje del Corán y tal. Todo esto es una mentira, es una ilusión. Me viene ahora a la cabeza el Dulkarnain, que se traduce como el bicorne en algunas traducciones e interpretaciones del Corán, en el que se dice que es Alejandro Magno. Sabios musulmanes han dicho que es Alejandro Magno, pero claro, ¿en qué te basas? En decir que porque Alejandro Magno llevaba un casco con dos cuernos. Dulkarnain se puede traducir como el de las dos épocas o el del poder. Entonces, en la historia dice que iba de un lado a otro de la tierra, donde se ponía el sol. Dice que se entiende que tuvo un imperio muy fuerte, que era una persona muy poderosa. Pues ya solo por eso ya lo asocian a Alejandro Magno. Pero claro, es un absurdo completo porque no hay base para decir eso. O sea, es una suposición total. Te vuelvo a repetir, en el Corán aparecen mencionados muy pocos profetas. Las historias de ellos son muy breves, son una enseñanza moral lo que nos dan. Y aparte de eso, la revelación coránica, o sea, el Islam, realmente no explica nada de aquellas otras figuras que sí, que posiblemente, por supuesto, fueron enviados de Dios, pero que de algún modo pues no conocemos nada y según el Corán, si no conocemos sobre algo, o sea, lo que no está incluido en el libro, es porque realmente no nos interesa o no nos sirve. Ojo, eso no significa que no aparezca Buda, no hay que rechazarlo o no hay que tenerlo en cuenta, no. Eso lo que significa que en las breves historias de los profetas del Corán aparecen todos los valores y principios morales que son necesarios para el ser humano. Que se ha escogido estos nombres específicos y no otros. Bueno, has de saber que también en árabe los nombres propios de esos profetas que aparecen en el Corán tienen un sentido básico que lo puedes ligar
a la historia, pero eso ya es un tema un poquito más complicado. No te dejes liar mucho con estos... ¿Dónde vas, Peque? Pues un momento, papi, no, Bueno, es que vale, me llora este. vale, 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 Este, vale, vale. Perdona, no te dejes liar por estas historietas. Sigue en tu camino. El budismo es un camino muy bonito, muy espiritual, muy sano. Y yo te invito que desde esa perspectiva como budista sigas acercándote un poquito al Corán, porque tal vez allí encuentres cositas interesantes y que de algún modo puedas aplicar a tu día a día. Y puede ser que al final te sirvan para algo bueno. Esto era todo, un abrazo hermano y que la paz sea sobre todos vosotros.